La desesperación de Gabriel, un millonario consumido por el insomnio, lo llevó a una propuesta extravagante. La necesidad de Luciana, una joven luchando por su familia, la obligó a aceptarla. Una noche de sueño, un pago inesperado, y una conexión que trascendería el dinero. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. El silencio de la mansión de Gabriel Martel era un eco constante de su propia tortura. Las agujas del reloj avanzaban con una parsimonia cruel en la penumbra de su habitación, cada tic-tac una burla al sueño que se le negaba noche tras noche. Llevaba años en esa espiral de vigilia forzada, un insomnio crónico que lo había despojado de la paz, de la energía y, en última instancia, de la esperanza. Gabriel, a sus 40 y tantos años, era un titán en el mundo de los negocios, un arquitecto de imperios financieros cuya agudeza y visión eran legendarias. Sus empresas prosperaban bajo su mando férreo, pero detrás de la fachada de éxito inquebrantable se escondía un hombre agotado. Un fantasma de sí mismo que vivía a base de cafeína y pastillas que apenas rozaban la superficie de su agotamiento. Había probado de todo. Los médicos más reputados lo habían atendido en sus consultorios privados, recetándole desde los somníferos más potentes hasta las terapias alternativas más excéntricas. Había meditado en retiros espirituales, practicado yoga al amanecer, se había sometido a hipnosis, acupuntura y hasta sesiones de privación sensorial. Nada funcionaba. Su mente, una máquina incansable de análisis y preocupación, se negaba a apagarse. Las cifras, los contratos, las estrategias de mercado, los posibles fallos, todo giraba en un carrusel interminable en su cabeza, impidiéndole cruzar el umbral del inconsciente. Sus ojeras eran profundas, sus ojos, antes brillantes y llenos de determinación, ahora estaban velados por una capa de perpetuo cansancio. La soledad de su fortuna era un peso abrumador, exacerbado por la incapacidad de encontrar reposo. Una tarde, durante una cena de negocios convertida en desahogo, su viejo amigo y socio, David, lo miró con una compasión que Gabriel rara vez permitía. David era de los pocos que conocían la verdadera extensión de su tormento. Gabriel, te ves peor que nunca, comentó David, dejando su copa de vino. ¿Has pensado en algo realmente diferente? Gabriel esbozó una sonrisa amarga. ¿Diferente a qué, David, a dormir boca abajo sobre una cama de clavos? Ya lo consideré. David ignoró el sarcasmo. No, hablo en serio. Sé que esto sonará descabellado, pero una vez leí sobre un tipo que contrató a alguien. No para conversar, no para ninguna de esas cosas que se te ocurren, sino simplemente para dormir a su lado. La pura presencia. La compañía. La calma que otro ser humano puede irradiar. Gabriel lo miró como si David hubiera sugerido construir una nave espacial con cucharillas. ¿Estás hablando en serio, contratar a una dormilona profesional? David se encogió de hombros. Piensa en ello. No es una terapia. No es una pastilla. Es una conexión humana básica, pero sin las complejidades de una relación. Alguien que esté allí, respirando, un ancla en la oscuridad. Sin expectativas, sin presiones. La idea era absurda, humillante incluso. Gabriel Martel, el hombre que lo tenía todo, pagando a alguien para que durmiera a su lado como un niño. Su orgullo se rebeló. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa minúscula de esperanza, casi imperceptible, se encendía. ¿Qué más tenía que perder? Ya había agotado todas las vías lógicas, científicas, holísticas. La desesperación podía empujar a un hombre a cruzar cualquier umbral. ¿Y cómo diablos se encuentra a alguien para algo así?
preguntó Gabriel, su tono aún incrédulo, pero la pregunta misma era una señal de rendición. Hay agencias especializadas en servicios atípicos. Discretos. Podría hacer algunas llamadas, ofreció David. Después de semanas de deliberación, de noches más largas y tortuosas que las anteriores, Gabriel cedió. Le dio el visto bueno a David, con la condición de que todo fuera manejado con la máxima discreción y profesionalidad. No quería publicidad, no quería preguntas, solo una solución a su pesadilla. Luciana Vargas se encontraba en el punto más bajo de su joven vida. A sus 24 años, con un rostro angelical enmarcado por una cascada de cabello castaño y ojos grandes y expresivos, poseía una calidez natural que rara vez se encontraba. Pero esa calidez se veía opacada por la sombra de la preocupación. Su madre, enferma desde hacía meses, necesitaba una operación urgente que la familia, de clase trabajadora, no podía costear. Luciana trabajaba incansablemente en la panadería de su tío durante el día y tomaba turnos extra como camarera por las noches, pero el dinero simplemente no era suficiente. El agujero en sus finanzas crecía cada día, y con él, la ansiedad. Fue a través de una amiga, que trabajaba en una de esas agencias de servicios personalizados de alta gama, que le llegó la extraña propuesta. Luciana, sé que esto suena peculiar, dijo su amiga, Eva, con cautela al otro lado de la línea. Pero hay un cliente que busca algo muy específico. Un acuerdo muy bien remunerado, por un servicio inusual. Luciana, al borde del colapso por el cansancio y la desesperación, escuchó atentamente. La propuesta la dejó atónita. Dormir al lado de un desconocido, un millonario insomne. Sin contacto físico, sin conversaciones íntimas, simplemente su presencia como una especie de ancla humana. Eva le aseguró la extrema confidencialidad y la ausencia total de cualquier implicación romántica o sexual. El cliente era muy claro al respecto, solo quería dormir. Es una fortuna, Luciana, susurró Eva. Podría cubrir todas las facturas de tu madre y más. Es temporal, por unas semanas, ¿lo considerarías? La primera reacción de Luciana fue de incredulidad y un dejo de repulsión. ¿Cómo podía alguien pagar por algo así, y cómo podía ella, una mujer de principios sencillos, aceptar un trabajo tan íntimo y desprovisto de lógica? Su dignidad se sintió pisoteada, incluso si la oferta era puramente platónica. Pero luego, la imagen del rostro pálido de su madre en la cama del hospital, la voz preocupada del médico hablando de plazos, la realidad de su situación golpeó con fuerza. La desesperación era un motor potente. Esta no era una elección de lujo, era una necesidad vital. Después de varios días de agonía y noches sin dormir por la preocupación, Luciana tomó una decisión. Se reuniría con el representante del cliente. La reunión fue tan extraña como la propuesta en sí. El hombre, un abogado de aspecto severo, le explicó los términos del contrato con una frialdad impersonal. Se le garantizaba su seguridad, su privacidad y se enfatizó una y otra vez la naturaleza estrictamente no física del acuerdo. La paga era, en efecto, astronómica. Suficiente para salvar a su madre y darle un respiro a su familia por un buen tiempo. Cuando firmó el contrato, con la pluma temblándole en la mano, un nudo se formó en su estómago. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se estaba vendiendo de alguna manera? La vergüenza la invadió, pero la imagen de su madre la ancló. Este era un sacrificio, no una entrega. Una solución temporal, un puente hacia un futuro más estable para los suyos. Se prometió a sí misma mantener la distancia, ser profesional y no dejar que la extraña situación la afectara más allá de lo necesario. Sería una sombra silenciosa, una presencia en la noche de un hombre quebrado por la falta de sueño. La primera noche fue establecida para la semana siguiente. Le proporcionaron una dirección y un horario. La mansión Martel.
El nombre le sonaba vagamente familiar, de las noticias económicas que a veces escuchaba. Gabriel Martel. El magnate. La ironía era cruel. Ella, tan humilde, tan llena de problemas mundanos, iba a adentrarse en el mundo de la opulencia para solucionar el problema más básico y primario de un hombre que, aparentemente, lo tenía todo menos el reposo. La anticipación la carcomía. ¿Cómo sería ese hombre? ¿Cómo sería dormir al lado de un extraño, incluso si el acuerdo era tan peculiar? La mezcla de nerviosismo, curiosidad y una punzada de esperanza se arremolinaba en su pecho mientras se preparaba para la noche que lo cambiaría todo. La noche de la primera sesión llegó cargada de una mezcla palpable de ansiedad y expectación en la inmensa mansión Martel. Gabriel había pasado el día más inquieto de lo habitual. La idea de que una completa extraña compartiera su espacio más íntimo, su dormitorio, le provocaba una extraña mezcla de aprensión y una pizca de curiosidad morbosa. Se había asegurado de que todo estuviera dispuesto según los términos del contrato, una habitación contigua para Luciana para que pudiera cambiarse y prepararse, un baño privado, y la instrucción explícita de que, una vez en su habitación, el único contacto sería la presencia silenciosa. Nada de conversación más allá de un saludo cordial, nada de contacto físico, solo respirar en el mismo aire. Había insistido en que su cama fuera una de tamaño king size para asegurar la mayor distancia posible entre ambos. La cama era un universo para uno solo, y ahora se convertiría en un espacio compartido por dos desconocidos con un propósito tan insólito. Cuando la puerta principal de la mansión se abrió para dar paso a Luciana, Gabriel la observó desde el rellano de la escalera principal, con una taza de té de hierbas en la mano. Tan inútil como todas las demás soluciones que había probado. Luciana vestía ropa sencilla pero pulcra, un suéter de lana suave y unos jeans, su cabello recogido en una coleta alta, dejando al descubierto un rostro fresco y sin maquillaje que, a pesar de la palidez por el cansancio, irradiaba una naturalidad desarmante. Ella levantó la vista, y sus ojos grandes y marrones se encontraron con los suyos. Gabriel, acostumbrado a los disfraces de la alta sociedad y a las intenciones ocultas, encontró su sinceridad casi chocante. No había una pizca de asombro o avaricia en su mirada, solo una tranquila reserva, una ligera tensión que delataba sus propios nervios. «Buenas noches, señor Martel», dijo Luciana con una voz suave, apenas un susurro, pero clara. «Buenas noches, Luciana», respondió Gabriel, su voz más ronca de lo que le gustaría, traicionando el cansancio acumulado. «Mi asistente le mostrará su habitación y le explicará el procedimiento». Asintió brevemente a su asistente, la señora Elara, una mujer de mediana edad con un rostro serio y eficiente. Elara condujo a Luciana por el pasillo hacia la habitación designada. Gabriel observó cómo se alejaba, sintiendo una punzada de algo indefinible. ¿Esperanza? ¿Puro escepticismo? Probablemente ambas. Subió a su propia habitación, su santuario de desvelo, y se preparó para la noche que tenía el potencial de ser tan decepcionante como todas las demás, o, en el peor de los casos, incómodamente extraña. Luciana, por su parte, se sentía como si estuviera a punto de participar en una obra de teatro absurda. La mansión era impresionante, casi intimidante. Cada objeto, desde los jarrones hasta las obras de arte en las paredes, gritaba fortuna. La habitación que le asignaron era lujosa, más grande que todo su apartamento, y el baño, con su mármol y accesorios dorados, la hacía sentir fuera de lugar. Se cambió a una pijama de algodón suave que había traído, buscando la mayor comodidad y discreción posible. Se miró al espejo, respiró hondo y trató de calmar sus nervios. Esto era un trabajo. Un trabajo bien pagado. Su madre. Esa era la clave. Cuando Elara la guió a la habitación principal de Gabriel, Luciana notó la penumbra.
Solo una lámpara de lectura tenue estaba encendida en la mesita de noche de Gabriel. La cama, inmensa, parecía un campo de juego. Gabriel ya estaba acostado, de espaldas a ella, cubierto hasta la cintura con el edredón. Parecía rígido, tenso. «Buenas noches, señor Martel», repitió Luciana, esta vez aún más suave, casi susurrando. Gabriel asintió sin girarse. «Buenas noches». Luciana se acercó al lado vacío de la cama y se deslizó bajo el edredón, con la espalda también hacia Gabriel. Sintió el crujido de las sábanas de seda contra su piel, el aroma sutil de un detergente caro. Se mantuvo lo más quieta posible, escuchando solo el sonido de su propia respiración y, con el tiempo, la de Gabriel, que era curiosamente superficial. El silencio era espeso, casi palpable, cargado de la extraña intimidad de dos cuerpos compartiendo un espacio tan personal, pero con un abismo de distancia emocional entre ellos. Los minutos se estiraron en una eternidad. Luciana se concentró en su propia respiración, intentando relajar cada músculo de su cuerpo. Intentó proyectar calma, tal como le había aconsejado Eva. Visualizó un lago tranquilo, un bosque sereno. Pensó en su madre, en la recuperación que el dinero del señor Martel podría comprar. La tensión en sus hombros comenzó a ceder. Había algo en la absoluta quietud de la habitación, en la ausencia de expectativas, que era extrañamente liberador. No tenía que hablar, no tenía que impresionar, no tenía que hacer nada más que existir. Gabriel, por su parte, esperaba el fracaso. Se había preparado mentalmente para otra noche de vigilia, de frustración. Al principio, la presencia de Luciana era solo un recordatorio de lo absurda que era la situación. Podía sentir el calor de su cuerpo a una distancia considerable, podía escuchar su suave respiración. Era diferente a estar solo. La tensión de su cuerpo era casi insoportable. Su mente, sin embargo, no comenzó con su habitual carrusel de preocupaciones. En cambio, se encontró curiosamente centrado en la presencia a su lado. Era una presencia tranquila, sin intrusión, sin la energía ansiosa que sentía de la mayoría de las personas a su alrededor. Luciana era como una vela encendida en una habitación oscura, no producía ruido, no exigía atención, solo irradiaba una luz constante y suave. Media hora después, Gabriel sintió algo que no había experimentado en años, una ligera pesadez en sus párpados. Un anhelo por ceder, por dejar ir. Era casi imperceptible al principio, un cosquilleo en su piel, un aflojamiento de los músculos de su mandíbula que no sabía que estaban tensos. Se resistió instintivamente, como siempre lo hacía. Su mente, acostumbrada a la lucha constante, intentó disparar sus alarmas, pero por alguna razón, no lo logró con la misma intensidad. La respiración de Luciana a su lado se había vuelto más profunda, más rítmica. Era un sonido constante, una melodía suave y soporífera que comenzó a arrastrarlo. Gabriel, sorprendido, se permitió cerrar los ojos. Solo un momento, pensó. Solo para probar. Pero el cansancio acumulado de tanto tiempo de insomnio era una fuerza poderosa, y la quietud que Luciana proyectaba era el catalizador perfecto. No supo cuándo sucedió, pero la última cosa que recordó fue la suave melodía de la respiración de Luciana. Por primera vez en lo que parecieron siglos, Gabriel Martel se rindió al sueño. Profundo, ininterrumpido y completamente inesperado. Cuando la luz del sol se filtró por las rendijas de las cortinas pesadas, Gabriel se despertó. No con el sobresalto habitual, no con la sensación de haber pasado la noche en una batalla perdida contra su propia mente. Se despertó con una ligera confusión, una sensación de ligereza que no reconocía. Abrió los ojos y miró el techo, y luego, con lentitud, giró la cabeza. Luciana aún estaba a su lado, durmiendo pacíficamente, su rostro sereno, una expresión de calma que él envidiaba.
Sus labios estaban ligeramente separados, su cabello, antes recogido, se había soltado ligeramente y cubría parte de su almohada. Parecía una imagen de pura tranquilidad. Gabriel se incorporó lentamente, sintiendo el crujido de sus propias articulaciones, pero también una energía renovada. La fatiga crónica que había sido su compañera constante se había reducido a un murmullo distante. Se sentía descansado. Realmente descansado. Era una sensación tan extraña, tan alienígena, que por un momento pensó que seguía soñando. Se deslizó fuera de la cama con una ligereza que no sentía en años, casi con temor de romper el hechizo. Se acercó a la ventana y corrió ligeramente las cortinas, dejando que la luz de la mañana inundara la habitación. El sol se sentía cálido en su piel. Luciana se removió en la cama, el suave movimiento de las sábanas. Abrió los ojos, parpadeando por la luz, y se sentó, aún adormilada. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Gabriel, y en esa fracción de segundo, antes de que ambos erigieran sus defensas, hubo una chispa de reconocimiento mutuo. De una conexión silenciosa nacida de la extraña intimidad de la noche. «Buenos días, señor Martel», dijo Luciana, su voz aún ronca por el sueño, con un tono sorprendido. No esperaba haber dormido tan bien. «Buenos días, Luciana», respondió Gabriel, y para su propia sorpresa, una pequeña sonrisa, una de verdad, se formó en sus labios. «Dormí». La palabra salió como un suspiro de alivio, una confesión, un milagro. Luciana sintió un calor inusual en su pecho al ver la genuina sorpresa y alivio en el rostro del millonario. Parecía un hombre diferente a la figura tensa y sombría de la noche anterior. «Me alegro», dijo ella, su voz más firme. Gabriel asintió, su mente ya procesando la implicación. Era la primera vez en años. La simple presencia de esta mujer, su calma innata, había logrado lo que ejércitos de médicos y terapias no pudieron. La fascinación se apoderó de él. ¿Cómo era posible? Se dio cuenta de que la había estado mirando fijamente y se sintió un poco avergonzado. Rápidamente volvió a su actitud más formal. «Gracias, Luciana. Parece que el acuerdo es efectivo». Ella asintió, un ligero rubor subiendo por sus mejillas. «Me alegra haber sido de ayuda, señor Martel». Gabriel aclaró su garganta. «Por supuesto. El Ara le indicará cuándo puede retirarse y cómo se procederá con el pago. Mañana por la noche estaría disponible para continuar». Su tono era formal, pero había una urgencia apenas velada en su pregunta. Luciana sintió un alivio inmenso. El primer paso había sido un éxito. El dinero estaba más cerca de lo que esperaba. «Sí, señor Martel. Estaré disponible». Mientras Luciana se dirigía a su habitación contigua para cambiarse, Gabriel se quedó de pie en el centro de su ahora menos solitaria habitación. El sol de la mañana se derramaba sobre la cama deshecha, y el aire aún conservaba un rastro del aroma sutil de Luciana, una mezcla ligera de frescura y algo floral. El hombre que había creído tenerlo todo, y al mismo tiempo carecer de lo más fundamental, ahora tenía una nueva, y completamente inesperada, esperanza. La tranquilidad que ella irradiaba no era una fachada, era una cualidad inherente. Y por primera vez en mucho tiempo, Gabriel no solo se sentía descansado, sino que también sentía una curiosidad incipiente por la mujer que había traído la paz a su noche. Los límites estaban claros, sí. Pero la barrera entre ellos, aunque invisible, ya había sentido la primera grieta. Las noches siguientes establecieron una rutina inquebrantable en la mansión Martel, una danza silenciosa entre dos personas que, por necesidad o por la extraña casualidad del destino, compartían el espacio más íntimo de un hogar.
Luciana llegaba puntual al anochecer, se cambiaba en la habitación contigua y, con una discreción casi fantasmal, se deslizaba bajo las sábanas de la inmensa cama de Gabriel. Él, a su vez, ya solía estar acostado, esperando. El ritual era siempre el mismo, un breve buenas noches de Luciana, un monosílabo de respuesta de Gabriel, y luego el silencio se apoderaba de la habitación, roto solo por el suave murmullo de sus respiraciones. Para Gabriel, cada despertar era un milagro renovado. La pesadez que había cargado durante años se disipaba con cada día, reemplazada por una energía que no recordaba poseer. Su mente, antes un torbellino implacable, ahora se sentía más clara, más ágil. Las reuniones de la junta directiva ya no eran una tortura, sus decisiones eran más incisivas, su temperamento más templado. Pero la efectividad no era lo único que crecía con cada noche. La mera presencia de Luciana, su aura de calma, comenzó a penetrar la coraza de Gabriel. Al principio, era solo el alivio de dormir. Luego, notó el suave aroma a lavanda que a veces desprendía su cabello cuando se movía ligeramente. Empezó a darse cuenta de pequeños detalles, la forma en que su mano, cuando el sueño la vencía, se cerraba suavemente en un puño relajado, la curva de su espalda, tan pequeña y vulnerable bajo el edredón. Estas observaciones eran puramente accidentales, o eso se decía a sí mismo. Para Luciana, las noches también habían adquirido una nueva dimensión. La paga le permitía enviar dinero a su madre con regularidad, y la presión económica se había aliviado considerablemente. Ya no se sentía avergonzada de su empleo, lo veía como un medio necesario para un fin noble. Pero más allá de lo económico, la rutina en la mansión de Gabriel Martel era extrañamente reconfortante. El silencio de la habitación, la seguridad de la casa, la ausencia de las presiones de su vida diurna, todo ello le permitía a ella también encontrar un tipo de paz. Aunque Gabriel se mantenía distante, su presencia, aunque formal, no era amenazante. Podía sentir su tensión al principio de la noche, y luego, gradualmente, la relajación que venía con el sueño. Era una extraña satisfacción saber que ella, una joven común y corriente, era la clave del bienestar de un hombre tan poderoso. Un miércoles por la noche, algo cambió. Gabriel había tenido un día particularmente estresante en la oficina. Un acuerdo multimillonario estuvo a punto de desmoronarse, y la presión había sido inmensa. Cuando Luciana entró en la habitación, notó la rigidez inusual en sus hombros, la forma tensa en que se recostó en la cama. Él no dijo nada, pero ella sintió la angustia que emanaba de él. Luciana, sin pensarlo demasiado, rompió el protocolo no escrito. ¿Está todo bien, señor Martel?, preguntó, su voz suave y preocupada. Gabriel se tensó aún más. No estaba acostumbrado a que nadie se atreviera a preguntar sobre su estado emocional, y mucho menos en su propio dormitorio y de una persona que estaba allí por un contrato. Estoy bien, Luciana, respondió secamente, su voz cortante. Luciana podría haberse encogido, pero algo en el tono de Gabriel, la amargura disfrazada de frialdad, la impulsó a seguir. Lo siento si me entrometo. Es solo que se le ve tenso. Más de lo habitual. Hubo un largo silencio. Gabriel consideró ignorarla, pero su mente agotada no pudo formular una excusa convincente. Y, para su propia sorpresa, una parte de él quería hablar. Quería desahogarse. Tuve un día complicado, admitió finalmente, su voz un murmullo apenas audible. Un trato importante casi se va al traste. A veces, la presión es asfixiante. Luciana escuchó, asintiendo levemente en la oscuridad. Imagino que debe serlo. Mucha responsabilidad sobre sus hombros. Demasiada, a veces, concedió Gabriel, y por primera vez, se dio la vuelta para mirar a Luciana. La vio recostada de lado, mirándolo con esos ojos grandes y comprensivos.
No había juicio en su mirada, solo una tranquila empatía. Mi padre siempre decía que no hay carga tan pesada que no se pueda aligerar un poco al compartirla, aunque sea solo un poquito, comentó Luciana. Incluso con una pared. A veces, solo nombrar lo que te preocupa ayuda. Gabriel sonrió débilmente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nunca he sido bueno compartiendo. He construido mi imperio solo. Siempre he tenido que ser el fuerte. Entiendo, dijo Luciana con suavidad. A veces, la fortaleza más grande es saber cuándo permitirse ser un poco vulnerable. Esa noche, la conversación se alargó. Gabriel, sorprendentemente, se encontró hablando sobre los desafíos de su trabajo, la soledad de la cima, el peso de las expectativas. Nunca había revelado tanto de sí mismo a nadie. Luciana escuchó con atención, interrumpiendo ocasionalmente con un comentario perspicaz o una pregunta amable que lo animaba a seguir. Ella no ofrecía soluciones grandilocuentes ni juicios, solo ofrecía un oído atento y una presencia tranquilizadora. A cambio, Luciana compartió retazos de su propia vida, de su familia unida, de las luchas para mantener a flote a su madre enferma. Habló de su amor por la repostería, de sus sueños de abrir una pequeña cafetería un día. Reveló la razón por la que había aceptado un trabajo tan extraño, y Gabriel escuchó con una creciente sensación de asombro. Su motivo era tan puro, tan desinteresado. Era una mujer de una integridad que él rara vez encontraba en su propio mundo. Nunca pensé que llegaría a un punto en el que necesitaría esto, admitió Gabriel una noche, señalando el espacio entre ellos en la cama con un gesto vago. Siempre me creí autosuficiente. Todos necesitamos ayuda en algún momento, señor Martel, respondió Luciana. Y no hay vergüenza en ello. A veces, la ayuda viene de los lugares más inesperados. Él la miró, su mirada intensa en la oscuridad. Usted ha sido la ayuda más inesperada de todas, Luciana. Y la más efectiva. La forma en que lo dijo, con una sinceridad que le sorprendió a ella y a él mismo, hizo que un calor se extendiera por el pecho de Luciana. No era una simple transacción de dinero por servicio, era una validación de su esencia. Con cada noche, la barrera del acuerdo se fue desdibujando. Las conversaciones antes de dormir se convirtieron en un ritual esperado. Gabriel, el magnate impenetrable, se transformó lentamente en un hombre que compartía sus temores y sus esperanzas con Luciana. Ella, por su parte, encontró en Gabriel a un hombre que, a pesar de su fortuna, era tan vulnerable como cualquier otro ser humano. Su deseo de protegerlo, de aliviar su carga, crecía con cada noche. La gratitud inicial por el dinero se transformó en una preocupación genuina por su bienestar. Los límites se habían difuminado hasta el punto de que, a veces, se olvidaba de que era un contrato lo que los unía. Era una conexión que iba más allá de lo transaccional, una amistad inusual que florecía en la penumbra de las noches, bajo el manto del sueño compartido. Una noche, Gabriel le contó sobre la muerte de sus padres en un accidente cuando él era muy joven, y como ese evento lo había obligado a madurar demasiado rápido, a construir un muro alrededor de sus emociones. Habló de la presión constante de tener que demostrar su valía, de no permitirse el lujo de la debilidad. Luciana escuchó, y cuando él terminó, no dijo nada por un momento. Luego, con una naturalidad que asombró a Gabriel, su mano se extendió lentamente sobre la cama y cubrió la de él, que reposaba sobre el edredón. No fue un agarre, solo un roce, una calidez suave y reconfortante. Gabriel se quedó inmóvil. La piel de Luciana era tibia y suave contra la suya. Fue el primer contacto físico intencional entre ellos, y no fue una transgresión. Fue un gesto de pura compasión, de entendimiento. Una caricia de alma a alma. Luciana retiró su mano casi de inmediato, un ligero rubor subiendo por su cuello incluso en la oscuridad.
Lo siento, susurró. Fue un impulso. No se disculpe, dijo Gabriel, su voz apenas un hilo, sorprendido por la emoción que el simple toque había desatado en él. Se sintió como si un nudo en su pecho se hubiera aflojado. Esa noche, durmió aún más profundamente, la calidez de la mano de Luciana permaneciendo en la suya, incluso en sus sueños. La dinámica entre ellos estaba cambiando, inevitablemente. Lo que había comenzado como una transacción fría se había transformado en algo más, algo que ninguno de los dos había anticipado. Las noches ya no eran solo una cuestión de sueño para Gabriel, ni de dinero para Luciana. Eran un espacio de confidencias, de consuelo mutuo, donde dos almas solitarias comenzaban a reconocerse y a encontrar refugio la una en la otra. El contrato seguía siendo el marco, pero el contenido de esa relación había evolucionado. La extraña proposición inicial, la idea de pagar por dormir, se había convertido en el catalizador de una conexión humana profunda y genuina. Ambos se sentían más ligeros, más completos, con cada amanecer que compartían. La presión en la empresa de Gabriel Martel se había disparado a niveles insostenibles. Una compleja fusión con un conglomerado internacional, de la que dependía una parte significativa de la fortuna de Gabriel y la estabilidad de miles de empleos, enfrentaba obstáculos inesperados. Los días de Gabriel se extendían hasta la madrugada, consumido por reuniones maratonianas, llamadas transoceánicas y la necesidad de tomar decisiones bajo una presión inmensa. Dormía apenas unas pocas horas, incluso con la presencia de Luciana, su mente sobrecargada por la constante avalancha de datos y escenarios. La tensión era palpable, y el efecto de las pocas horas de sueño se reflejaba en su rostro demacrado, sus ojos más hundidos de lo habitual y una irritabilidad que luchaba por contener. Una noche, Luciana llegó a la mansión y encontró a Gabriel ya en la cama, aunque no dormido. Estaba recostado sobre su espalda, con una mano cubriendo sus ojos, y su cuerpo entero parecía una cuerda de violín a punto de romperse. La habitación, normalmente en penumbra, estaba extrañamente más oscura de lo habitual, como si Gabriel intentara esconderse de la luz y del mundo. «Buenas noches, señor Martel», susurró Luciana, sintiendo la opresión en el aire. Él no respondió de inmediato. Un silencio denso llenó la habitación. Luciana se deslizó bajo el edredón, dándole su espacio, pero su corazón se encogió al sentir la profunda angustia que emanaba de él. Después de un minuto que pareció una eternidad, Gabriel bajó la mano de su rostro. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y había un brillo de desesperación en ellos que Luciana nunca le había visto. «No puedo», dijo, su voz apenas un hilo, casi irreconocible. «No puedo apagar mi mente. Todo se está desmoronando». Luciana se giró para mirarlo. La vista de un hombre tan poderoso, tan acostumbrado a tener el control, en un estado de tal vulnerabilidad, la conmovió profundamente. Se sentó lentamente, apoyándose en la almohada. «¿Qué ha pasado, señor Martel?», preguntó con voz suave, el tono compasivo de alguien que de verdad se preocupa. Gabriel respiró hondo, un aliento que parecía dolerle. «El acuerdo se está yendo al traste. Un competidor ha filtrado información falsa, ha sembrado dudas. Mis abogados dicen que podríamos perderlo todo. Años de trabajo, de construir todo para nada». La última frase salió con una amargura que le rompió la voz. En ese instante, la imagen del magnate implacable se desvaneció. Ante Luciana, había un hombre solo, asustado y al borde del colapso. Todas las barreras autoimpuestas de Gabriel se desmoronaron. Las lágrimas, que había reprimido por años, por décadas quizás, comenzaron a brotar de sus ojos, silenciosas al principio, y luego en un torrente incontrolable. Era el llanto de un hombre que había sido fuerte durante demasiado tiempo, que había cargado con demasiadas responsabilidades sin permitirse un respiro. Su cuerpo comenzó a temblar ligeramente.
Luciana no dudó. Sin pensar en el contrato, en los límites, en las implicaciones, se movió hacia él. Se sentó más cerca, la distancia entre ellos disminuyendo. Con una naturalidad instintiva, levantó una mano y la posó suavemente sobre el hombro de Gabriel. Su piel era cálida a través de la fina tela de su pijama. «Está bien, señor Martel», susurró ella, su voz empapada de ternura. «Está bien que se permita sentirlo. Está bien llorar. No tiene que ser fuerte todo el tiempo». La mano de Luciana en su hombro era un ancla, una conexión que Gabriel no sabía que necesitaba con tanta urgencia. Se apoyó ligeramente en su toque, como un niño buscando consuelo. Las lágrimas continuaron, una purga emocional que había estado gestándose durante años. «No sé qué voy a hacer», murmuró entre sollozos, su voz apenas inteligible. Luciana sintió una punzada en el corazón al verlo tan roto. Su mano se movió de su hombro a su cabello, acariciando suavemente su cabeza. Era un gesto instintivo, maternal, lleno de un afecto genuino. «Lo resolverá», le aseguró ella, su voz tranquilizadora. «Usted es fuerte, señor Martel. Inteligente. Encontrará una solución. Y si no la encuentra, se levantará y construirá algo nuevo. No está solo». Las palabras de Luciana, su toque, su simple presencia amorosa, fueron un bálsamo para el alma herida de Gabriel. Era la primera vez que alguien lo veía tan vulnerable y no lo juzgaba, no intentaba aprovecharse de ello, solo le ofrecía consuelo. El peso de su mundo parecía aligerarse ligeramente bajo la calidez de su mano. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos se encontraron con los de Luciana, que brillaban con una preocupación sincera. Ella estaba tan cerca ahora, sus rostros a solo centímetros de distancia. Pudo ver el brillo húmedo de sus ojos, la suavidad de sus labios ligeramente separados. El tiempo pareció detenerse. La tensión, la angustia, el dolor, todo se fusionó en una oleada de emoción cruda y abrumadora que lo impulsó hacia ella. Sin pensarlo, sin planearlo, Gabriel se inclinó. Sus labios buscaron los de Luciana con una urgencia que no pudo contener. Fue un beso tentativo al principio, un roce suave y tembloroso, cargado con toda la vulnerabilidad y la necesidad de consuelo que Gabriel sentía. Luciana se quedó inmóvil por un instante, sorprendida por la audacia, por la intensidad del momento. Pero luego, la ternura en el beso de Gabriel, la desesperación silenciosa que la atravesaba, la hizo responder. Sus labios se movieron juntos con una suavidad inesperada. No era un beso de pasión ardiente al principio, sino uno de consuelo profundo, de reconocimiento mutuo, de dos almas encontrando un refugio en la otra. La mano de Gabriel se levantó para acunar la mejilla de Luciana, y la de ella se enredó suavemente en su cabello, acercándolo más. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, más demandante. Era un beso que lo decía todo, la soledad de años, la inesperada conexión, el anhelo silenciado, la gratitud y una creciente atracción que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con los corazones latiendo desbocados en sus pechos. La oscuridad de la habitación se sentía cargada de una nueva y potente electricidad. Gabriel la miró, sus ojos aún vidriosos por las lágrimas, pero ahora también brillantes con una emoción diferente, una mezcla de asombro y una incipiente esperanza. Luciana murmuró su nombre, la primera vez que lo hacía con tal intimidad. Ella lo miró fijamente, sus propios ojos fijos en los de él. Había una mezcla de sorpresa, miedo y una extraña alegría en su rostro. La realidad del contrato, de los límites claros que habían establecido, se cernió sobre ellos como una sombra. «Señor Martel», comenzó Luciana, su voz apenas un susurro, llena de una confusión palpable. Su mente corría a 1000 por hora. Esto no estaba en el contrato.
Esto cambiaba todo. El miedo de cruzar una línea, de comprometer el acuerdo que era tan vital para su familia, la invadió. Gabriel pudo leer el miedo en sus ojos. Él también sentía una punzada de pánico. ¿Qué acababa de hacer? ¿Había arruinado la única cosa que le había traído paz en años? ¿Había confundido el consuelo con otra cosa? La implicación de ese beso, la repentina y arrolladora emoción que había desatado, lo abrumó. Se había prometido mantener las cosas estrictamente profesionales, pero la vulnerabilidad del momento, el torrente de sentimientos que Luciana había logrado desbloquear en él, había borrado toda lógica. Se alejó ligeramente, la mano que había estado en su mejilla cayendo lentamente. Lo siento, dijo, su voz tensa, el arrepentimiento y la confusión evidentes. No debí. Luciana sintió un dolor agudo en el pecho al escuchar su arrepentimiento. Se había entregado a ese momento, a esa chispa de conexión, y ahora él se retractaba. La profesionalidad que había jurado mantener volvió a ella con una punzada. No se preocupe, señor Martel, dijo, su voz ahora más formal, aunque le costaba mantenerla firme. Fue un momento. No pasará de nuevo. Se recostó lentamente en su lado de la cama, creando una distancia entre ellos, una brecha que se sentía mucho más amplia que los pocos centímetros físicos. El silencio que siguió fue diferente al silencio tranquilo de las noches anteriores. Estaba cargado de emociones no expresadas, de la incómoda conciencia de lo que acababa de ocurrir. Gabriel se volvió a su lado de la cama, su espalda hacia ella, sintiendo la punzada del arrepentimiento, pero también la persistente reverberación del beso en sus labios, el impacto de su suavidad, de su respuesta. Había algo innegable que había despertado en él. Y en ella. Ninguno de los dos durmió mucho esa noche. La presencia del otro era ahora una fuente de incomodidad, no de consuelo. Gabriel se debatía con la implicación. ¿Había confundido el apoyo emocional con un sentimiento romántico? ¿O era ese beso la manifestación de algo más profundo que había estado creciendo entre ellos? El miedo a perder la paz que Luciana le traía era tan grande como el desconcierto por los nuevos sentimientos que brotaban en su corazón. Luciana, por su parte, se sentía dividida. Una parte de ella había respondido al beso, a la desesperación de Gabriel, a la profunda conexión que había crecido entre ellos. Pero la otra parte, la pragmática, la que recordaba a su madre y la necesidad económica, le gritaba que había cometido un error. Había puesto en riesgo el acuerdo, la estabilidad que tan desesperadamente necesitaba. ¿Podría seguir durmiendo junto a él después de eso? ¿Podría ignorar la punzada en su propio corazón? La línea se había cruzado. Y ahora, tendrían que lidiar con las consecuencias de la verdad que sus labios habían revelado en la oscuridad de esa noche. El beso de la noche anterior se cernía sobre ellos como una densa niebla, disipando la tranquilidad que Luciana había traído a la vida de Gabriel y sembrando la confusión en el corazón de ambos. La mañana después, la incomodidad fue palpable. Gabriel se había levantado antes de que Luciana abriera los ojos, evitando cualquier contacto visual, y se había refugiado en su oficina, donde la fría lógica de los negocios era un escape de la ardiente y desconocida emoción que lo había invadido. Luciana, por su parte, se marchó de la mansión con una sensación agridulce, un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Durante los días siguientes, Gabriel se sumergió en su trabajo con una ferocidad aún mayor. No solo para resolver la crisis de la fusión, sino también para crear una barrera impenetrable entre él y los sentimientos que Luciana había despertado. La idea de que había cruzado la línea profesional, la humillante sensación de vulnerabilidad que había experimentado, lo asustaba. ¿Cómo podía un hombre como él, que siempre había controlado cada aspecto de su vida, perder el control de esa manera? El beso había sido un impulso, sí,
pero su intensidad lo había dejado tambaleándose. Se cuestionó si su atracción por Luciana era genuina o simplemente una confusión de gratitud y la novedad de la paz. Se convenció de que necesitaba distancia, tiempo para ordenar sus pensamientos, para restablecer los límites que se habían desdibujado peligrosamente. Así, Gabriel decidió no contactar a Luciana para las noches siguientes. Primero, una noche. Luego, 2. El insomnio, aunque no volvió con la misma intensidad desoladora de antes, comenzó a ser un compañero incómodo de nuevo. Daba vueltas en la cama, la ausencia de la respiración de Luciana a su lado era un vacío doloroso. Su mente, aunque más clara por el sueño anterior, ahora estaba plagada de preguntas. ¿Por qué la había besado? ¿Qué significaba? La distancia, lejos de aclarar sus sentimientos, solo los intensificaba. La echaba de menos, no solo por el sueño, sino por su presencia, por su calma, por las conversaciones nocturnas que se habían convertido en su único momento de verdadera conexión humana. Extrañaba su risa suave, el sonido de su voz, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su familia. Extrañaba la sensación de que alguien, por primera vez, lo veía más allá de su fortuna. Mientras tanto, Luciana se sentía abandonada, herida. La falta de contacto de Gabriel después del beso la llenó de una mezcla de vergüenza y tristeza. Pensó que había arruinado el acuerdo. Se culpó por haber respondido al beso, por haber dejado que sus propios sentimientos por ese hombre herido se desarrollaran. El miedo a haber perdido la oportunidad de ayudar a su madre regresó con fuerza. Las noches en su pequeño apartamento se volvieron largas y solitarias de nuevo, pero esta vez, la soledad se sentía más profunda, porque ahora sabía lo que era tener un refugio en la oscuridad. Un compañero inesperado en la inmensa cama del millonario. Un día, después de casi una semana de silencio, Luciana tomó una decisión difícil. No podía vivir con esa incertidumbre, ni arriesgarse a que el señor Martel simplemente la desechara. Era mejor poner fin a la situación ella misma, preservar su dignidad, aunque le doliera el alma. Fue a la oficina de la agencia y, con el corazón encogido, informó que renunciaba al acuerdo con Gabriel Martel. Dio la excusa de que su situación familiar había mejorado y que ya no necesitaba el trabajo, una media verdad para proteger su propio orgullo. La mujer de la agencia la miró con sorpresa, pero aceptó su decisión. En el momento en que Luciana abandonó la oficina de la agencia, una sensación de alivio y una profunda tristeza la invadieron. Había cortado el vínculo. Había cerrado ese capítulo inusual de su vida. Ya no habría más noches extrañas en la mansión, más conversaciones a la luz de la luna, más el riesgo de esos ojos penetrantes de Gabriel o la inesperada calidez de su mano. Se dijo a sí misma que era lo mejor, que había evitado una mayor complicación y un inevitable desengaño. Mientras tanto, la situación de Gabriel con la fusión empresarial había llegado a un punto crítico. La noche en que Luciana renunció, Gabriel tuvo un avance crucial en la negociación. Con una mente sorprendentemente clara, a pesar de su reciente distanciamiento con Luciana, encontró una solución ingeniosa que salvó el acuerdo y, con ello, su fortuna y reputación. La euforia de la victoria debería haber sido abrumadora, pero no lo era. Se sentía vacía. Había logrado el éxito que tanto valoraba, pero no había nadie con quien compartirlo verdaderamente, nadie que entendiera el peso que había llevado, nadie que le diera la paz. En ese momento de triunfo, se dio cuenta de la verdad más cruda: la falta de sueño había sido un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad era la soledad, la incapacidad de conectar, de amar. Y Luciana, con su simple presencia, con su escucha, con su beso, le había mostrado un camino hacia la sanación. Se dio cuenta de que su miedo a la vulnerabilidad y a lo desconocido lo había llevado a alejarse. El distanciamiento solo había servido para confirmar una verdad dolorosa e innegable:
no era solo que durmiera mejor con Luciana, era que la quería en su vida. No como un remedio para el insomnio, sino como una persona, como la mujer que había encendido una luz en su mundo oscuro. Lo que había comenzado como una solución desesperada para su insomnio, se había transformado en la necesidad más profunda de su corazón. Con la fusión resuelta, Gabriel sintió una urgencia abrumadora. Tenía que encontrarla. Tenía que hablar con ella. Levantó el teléfono para llamar a la agencia y solicitar el servicio de Luciana para esa noche. Pero antes de que pudiera marcar, su asistente, Elara, entró en su oficina con un semblante preocupado. Señor Martel, dijo Elara, la agencia acaba de llamar. La señorita Vargas ha renunciado al acuerdo. Dijo que ya no lo necesita. La noticia golpeó a Gabriel como un puñetazo en el estómago. ¿Renunció? ¿Ella? La sensación de pánico se apoderó de él. Había esperado que la distancia la hiciera darse cuenta de que no había sido un error. Había esperado que su silencio fuera una prueba. Pero ella lo había interpretado como un rechazo. Había asumido que él no la quería allí. Un torbellino de emociones lo invadió, arrepentimiento, miedo a perderla para siempre, una ira contenida consigo mismo por su cobardía. Se puso de pie de golpe, derribando su silla. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Elara, sorprendida por su reacción, balbuceó, no dieron mayores detalles, señor. Gabriel no escuchó más. Su mente ya estaba en una carrera frenética. No podía perderla. No ahora que se había dado cuenta de la magnitud de lo que significaba para él. No se trataba de dormir, se trataba de vivir. Se trataba de amar. Salió disparado, dejando a una estupefacta Elara. No le importaba el tráfico, no le importaba la imagen pública. Necesitaba encontrarla. No la dirección de la agencia, sino su propia dirección. Su archivo personal en la agencia, que David había manejado al principio, contendría su información. Conducía de forma imprudente, su corazón latiendo con una intensidad febril. Finalmente, después de una búsqueda frenética en los archivos que David le había enviado y un viaje angustioso a través de la ciudad, se encontró frente a un modesto edificio de apartamentos, muy diferente a su mansión. Respiró hondo, el miedo al rechazo una sensación punzante en su pecho, pero la determinación de no perderla era mucho mayor. Subió las escaleras, sus pasos resonando en el silencio del edificio. Cuando llamó a la puerta del apartamento de Luciana, su corazón golpeaba en sus costillas. Hubo un momento de silencio, y luego la puerta se abrió lentamente. Luciana estaba allí, su rostro pálido y sus ojos grandes y sorprendidos. Lo miró como si fuera un fantasma. Señor Martel, dijo ella, su voz apenas un susurro. Luciana, dijo Gabriel, su voz ronca por la prisa y la emoción. Se esforzó por controlar su respiración, por encontrar las palabras adecuadas, las palabras que su corazón gritaba. No se vaya. Luciana lo miró, una mezcla de confusión y cautela en su mirada. Yo, ya renuncié al acuerdo. Gabriel dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Lo sé. Y es por eso que estoy aquí. No se trata del acuerdo, Luciana. Se detuvo, tomó aliento, y luego, con toda la honestidad que pudo reunir, las palabras brotaron de él como una cascada. Estos días que no has estado han sido peores que cualquier noche de insomnio que haya vivido. Me di cuenta de que no solo me ayudabas a dormir. Tú me has devuelto la vida. Me has mostrado sentimientos que creí perdidos para siempre. Me has enseñado a sentir de nuevo. Dio otro paso, sus ojos fijos en los de ella, buscando una señal, una esperanza. Ese beso, fue un error por mi parte por la forma en que lo manejé, por la confusión que creé, por la cobardía de alejarme. Pero no fue un error en lo que sentí.
Luciana, he encontrado en ti algo mucho más valioso que la capacidad de dormir. He encontrado la posibilidad real de amar. Y de ser amado. Luciana lo miraba con los ojos muy abiertos, las palabras de Gabriel hundiéndose en su corazón. La sinceridad en su voz, la desesperación en su mirada, la verdad de sus sentimientos eran innegables. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus propios ojos. La renuncia, el dolor de la semana pasada, todo se disipó ante la fuerza de su confesión. La esperanza, que había creído perdida, floreció en su pecho con una intensidad abrumadora. Gabriel, susurró su nombre, el contrato y los límites ahora tan insignificantes frente a la inmensidad de lo que estaba sucediendo entre ellos. La puerta de su apartamento parecía demasiado estrecha para contener la magnitud de la revelación. La confesión de Gabriel en la puerta del apartamento de Luciana lo cambió todo. Se acercó a él, y esta vez, fue ella quien rompió la distancia. Sus manos se posaron suavemente en el pecho de Gabriel, sintiendo el latido acelerado de su corazón. La formalidad, los contratos, los prejuicios, todo eso se disolvió en la intensidad del momento. Ella se elevó ligeramente sobre la punta de sus pies, y sus labios buscaron los de él con una urgencia tierna y profunda. El beso que siguió no fue el beso desesperado de aquella noche, ni el roce tentativo. Fue un beso de puro descubrimiento, de una pasión contenida que finalmente encontraba su libertad. Sus bocas se unieron con una suavidad voraz, explorando, saboreando, comunicando todo lo que las palabras aún no podían expresar. Las manos de Gabriel se posaron en la cintura de Luciana, atrayéndola más cerca hasta que no hubo espacio entre ellos. Era un beso que sellaba una nueva etapa, una donde el amor no era una transacción, sino una entrega total. Cuando se separaron, con los frentes apoyados el uno contra el otro, la respiración entrecortada, el mundo exterior pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos, en la burbuja de esa revelación. Ya no hay acuerdos, Luciana, dijo Gabriel, su voz ronca de emoción. No hay más contratos. ¿Solo nosotros? ¿Quieres que sea solo nosotros? Luciana levantó la vista, sus ojos brillantes por las lágrimas, su sonrisa radiante. Sí, Gabriel. Más que nada. Y así, Gabriel y Luciana regresaron a la mansión Martel. Pero esta vez, la atmósfera era completamente diferente. Luciana no era una empleada, ni una presencia contratada, era la mujer que había encendido el corazón del magnate, la luz que había disipado su oscuridad. Caminaron juntos por el majestuoso vestíbulo, sus manos entrelazadas, cada paso una declaración silenciosa de su nueva conexión. Elara, la asistente de Gabriel, los observó con una mezcla de sorpresa y una leve sonrisa comprensiva en su rostro normalmente imperturbable. La noche en la mansión se transformó en un santuario para su amor naciente. Ya no había distancias impuestas. En la inmensa habitación de Gabriel, la misma que había sido testigo de tantas noches de insomnio y, más recientemente, de la evolución de su extraña conexión, ahora solo existía la intimidad de dos almas finalmente unidas. Gabriel la guió hasta el centro de la habitación y con una ternura infinita, sus manos se posaron en el rostro de Luciana, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas. La miró a los ojos, una mezcla de adoración y asombro en su mirada. No puedo creer que seas real, susurró. Que estés aquí. Conmigo. Luciana le sonrió, sus ojos reflejando la misma emoción. Siempre he estado aquí, Gabriel. Quizás solo no lo sabías. Sus cuerpos se acercaron, sus manos se buscaron. Era un baile lento, de toques suaves y caricias que exploraban la piel. La ropa cayó al suelo como capas de una vieja armadura, revelando la vulnerabilidad y la belleza de sus cuerpos. No había prisa, solo un profundo deseo de conocer y ser conocido. Gabriel admiró la suavidad de la piel de Luciana,
la curva de su espalda, la forma en que su cuerpo se moldeaba perfectamente al suyo. Luciana, a su vez, se maravilló con la fuerza de Gabriel, con la calidez de su piel contra la suya, con la forma en que sus manos la sostenían con una ternura que contrastaba con su imagen de empresario implacable. Se recostaron en la cama, las sábanas de seda envolviéndolos en un abrazo suave. Los besos se hicieron más profundos, más ardientes, cada uno una promesa de lo que estaba por venir. Los suspiros se mezclaron en el aire, pequeños gemidos de placer que llenaban la habitación. Gabriel acarició cada curva del cuerpo de Luciana, cada línea, cada secreto que ahora se revelaba. Sus manos se movieron con una reverencia que ella sintió hasta lo más profundo de su ser. Ella se dejó llevar por el placer, por la confianza, por el amor que sentía por este hombre. La pasión creció entre ellos, un fuego suave que se avivaba con cada caricia, cada beso. Los cuerpos se movían al unísono, un ritmo ancestral de dos almas que se encuentran y se reconocen. No había palabras, solo el lenguaje de los cuerpos, de los toques, de las respiraciones entrecortadas. Cada roce era una afirmación de su conexión, cada mirada una promesa de futuro. Era un acto de amor, de vulnerabilidad compartida, de confianza absoluta. En ese momento, en los brazos del otro, las inseguridades y los prejuicios del mundo exterior se desvanecieron por completo. Solo existía la verdad de sus corazones, latiendo al unísono. Cuando el clímax los envolvió, fue una explosión de placer y una confirmación de la profunda intimidad que habían alcanzado. Cayeron el uno en los brazos del otro, exhaustos pero plenos, el sudor brillando en sus pieles, sus corazones aún latiendo con fuerza. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las cortinas, bañando la habitación en un resplandor dorado. Gabriel se despertó con Luciana acurrucada a su lado, su cabeza apoyada en su pecho, su brazo cruzado sobre su cintura. No había sombra de insomnio en sus ojos, solo una paz profunda y una alegría que nunca había conocido. Acarició suavemente el cabello de Luciana, aspirando su aroma. Esto era más que dormir, esto era vida. Juntos, Gabriel y Luciana enfrentaron las miradas curiosas, los comentarios maliciosos y las barreras sociales. Pero su amor era su escudo. La calidez de Luciana ablandó la dureza del mundo de Gabriel, y la fortaleza de Gabriel le dio a Luciana la seguridad para volar. Se apoyaron el uno en el otro, construyendo un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar antes. Lo que había comenzado como una solución desesperada para el insomnio de un millonario, se había convertido en la base de un amor verdadero, inquebrantable, que demostraba que las formas más inesperadas de encontrar el amor podían ser, de hecho, las más auténticas y duraderas. Sus noches ya no eran solitarias, estaban llenas de risas, de conversaciones, de toques tiernos y de la dulce certeza de que, juntos, habían encontrado su verdadero hogar. Años habían pasado desde aquella noche transformadora en la que Gabriel Martel, el magnate, y Luciana Vargas, la joven de corazón noble, sellaron su amor con un beso que rompió todas las barreras. La inmensa mansión Martel, antes un eco de la soledad y el tormento de Gabriel, vibraba ahora con una vida y una calidez que nunca había conocido. Las risas de Luciana llenaban los pasillos, el aroma de sus deliciosos postres se filtraba desde la cocina, y el jardín, antes un remanso de orden impecable, ahora estaba salpicado de flores elegidas por ella, que florecían con la misma vitalidad que su relación. Gabriel ya no sufría de insomnio. Aquellas noches interminables de angustia eran un recuerdo lejano, un eco borroso de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Su sueño era ahora profundo y reparador, arrullado no por la pastilla o la terapia, sino por la simple y profunda paz de tener a Luciana a su lado. Se despertaba cada mañana con una sensación de gratitud que nunca pensó experimentar, un ligero toque de asombro por la felicidad que ahora era su realidad. Su semblante, antes marcado por el cansancio y la tensión, se había suavizado.
La dureza de sus gestos se había disipado, reemplazada por una ternura que se reservaba exclusivamente para Luciana, aunque sus empleados y socios también notaban una nueva ligereza en su carácter. Seguía siendo el astuto y brillante empresario, pero ahora con un equilibrio y una humanidad que lo hacían aún más formidable. Luciana, por su parte, había encontrado no solo la seguridad económica para su familia, su madre se había recuperado por completo y ahora disfrutaba de una vida tranquila y sin preocupaciones, sino también un amor que superaba sus sueños más salvajes. La joven sencilla que había aceptado una propuesta extraña para salvar a su familia era ahora una mujer segura de sí misma, radiante y plenamente feliz al lado de Gabriel. Su pasión por la repostería la había llevado a abrir una pequeña y encantadora cafetería en el corazón de la ciudad, un proyecto que Gabriel había apoyado con entusiasmo y que se había convertido en un éxito rotundo. Era un lugar que reflejaba su esencia, cálido, acogedor y lleno de dulzura. Las críticas iniciales y los prejuicios sociales se habían desvanecido con el tiempo, ahogados por la innegable autenticidad de su relación. Quienes los conocían, veían la profunda conexión entre ellos, la forma en que se complementaban y se elevaban mutuamente. Él la adoraba, y ella lo reverenciaba, no por su fortuna, sino por el hombre vulnerable y sensible que había descubierto bajo la superficie de la riqueza y el poder. Una noche, mientras una suave lluvia acariciaba los cristales de su habitación y la penumbra creaba un ambiente íntimo, Gabriel y Luciana estaban acostados en su cama, abrazados, con la cabeza de ella reposando en el pecho de él. Las horas pasaban tranquilas, llenas de la familiar comodidad de su compañía. Gabriel acariciaba suavemente el cabello de Luciana, su mente divagando en los recuerdos. «¿Sabes, Luciana?», susurró Gabriel, rompiendo el silencio. Ella se movió ligeramente, levantando la cabeza para mirarlo, sus ojos brillando a la tenue luz de la lámpara. «¿Qué, mi amor?». «Recuerdo la primera vez que David me sugirió la idea de contratar a alguien para dormir a mi lado», comenzó Gabriel, una sonrisa suave formándose en sus labios. «Me pareció la cosa más absurda y humillante del mundo. Estaba tan desesperado que no tenía nada que perder, o eso creía». Se rió suavemente. «Y luego llegaste tú». Luciana también sonrió, recordando su propio escepticismo inicial. «Yo también pensé que era una locura. Dormir al lado de un desconocido, un millonario solo por la necesidad». «Y míranos ahora», dijo Gabriel, estrechándola más contra su cuerpo. La desesperación de un hombre que no podía dormir y la necesidad de una joven por ayudar a su madre. Dos situaciones tan dispares, tan alejadas, que nos unieron de la manera más insólita posible. Se besaron suavemente, un beso que encapsulaba toda su historia, todos los desafíos superados, todas las promesas cumplidas. Era un amor forjado en la quietud de las noches compartidas, nacido de una necesidad curiosa y convertido en la verdad más fundamental de sus vidas. Afuera, la lluvia cesó, y la luna se asomó entre las nubes, bañando la habitación con una luz plateada. Gabriel y Luciana se acurrucaron más, sus cuerpos entrelazados, sus corazones latiendo en perfecta sintonía. Se rieron suavemente, conscientes de la ironía y la belleza de su historia. La vida, a veces, tiene formas extrañas y maravillosas de unir destinos, especialmente cuando se trata de encontrar el amor verdadero. Y para Gabriel Martel y Luciana Vargas, su amor había surgido de la peculiaridad de dormir juntos, demostrando que la verdadera conexión no requiere un contrato, sino un corazón abierto y la disposición a encontrar la paz y la felicidad en el lugar más inesperado. Su hogar era ahora un refugio de paz, y sus vidas, un testimonio del poder transformador del amor. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más.
No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.